tardes. Soy Claudia Borgnia y junto con Marina López Casoli estaremos moderando esta mesa sobre traducción especializada. Le pedimos a la audiencia que a medida que se desarrolla la presentación vayan plasmando sus preguntas en el chat de YouTube. Los invito a escuchar una breve biodata de cada una de las oradoras y luego le daré la palabra a la primera de estas presentadoras, un plantel de lujo. Bien, paso a leer las biografías. Beatriz Rodríguez es traductora pública de francés, abogada y directora del Traductorado Público de la UBA. Es coautora de la traducción al francés del Código Civil y Comercial. Ha sido distinguida con la Orden de las Palmas Académicas Francesas. Leticia Martínez es traductora pública de inglés, correctora y terminóloga para empresas internacionales de traducción. Ejerce la profesión de Buenos Aires. Gabriela Caruso tradujo trabajos científicos de miembros de instituciones dedicadas a la salud. Trabajó como docente y traductora independiente en Intellair, Spanish Editorial Group, Excelti y Professional Translating, entre otras entidades. María Victoria Tuya es traductora pública de inglés, se especializa en la traducción jurídica de medicina y tecnología. Tiene un posgrado en la UBA y está cursando una maestría en bioética, en este momento trabajando en su tesis. Es presidenta de la Federación Argentina de Traductores. Le doy la palabra entonces a Beatriz Rodríguez, nuestra primera oradora. Sí, tengo un problema, se me cerró la conexión, a ver si podemos recuperarla. No, porque no estaba saliendo en acople y ahora no sé qué pasó. A ver. Estoy en el mismo lugar donde estaba, ¿eh? Ahí estás bien, Betty. ¿Se me ve? ¿Se me escucha todo? Se te ve y se te escucha divina, así que adelante. Bueno, muy bien. Entonces, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en estas primeras jornadas internacionales de traducción e interpretación. Muchísimas gracias al grupo de investigación de cuestiones del lenguaje, perteneciente al Departamento de Lenguas Modernas, dependiente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Un agradecimiento muy especial a unos amigos entrañables de muchos años, a los que quiero muchísimo, hasta luego el doctor Pedro Lucchini y mi querida amiga Gabriela González. Yo voy a charlar un poquito de algo, de la tecnología no conozco nada, pero conozco poco. Yo quisiera ahora compartir y no me está permitiendo compartir el PowerPoint, pero no, a ver si ahora tengo más suerte. La exposición tiene que ver con traducir el lenguaje jurídico una apuesta fuerte o un salto al vacío. Nosotros sabemos que en las últimas décadas la avanzada de ciertos conceptos tales como la famosa globalización, la calidad, la eficiencia, la seguridad y la garantía de producto han marcado el camino hacia un nuevo paradigma en la historia humana, pero por lo tanto un nuevo paradigma también para la traducción. Estos conceptos se han arraigado con mucha intensidad. No puedo compartir, aviso que no lo compartir. A ver, Clau, si me das la señal. Bueno, no se preocupe. A ver, no se preocupe. Ahí se puede, ahí se ve. Estos cambios, ¿no es cierto? Estos cambios pidieron y exigieron la necesaria actualización
en el marco de una calidad, de una eficiencia, de una seguridad y una garantía de producto cada vez mayor. Por lo tanto, más allá de que las naciones cada vez se han vuelto con sus fronteras más estrechas, más finas, más cercanas sus relaciones, se ha hecho indispensable una serie de cambios que necesariamente han impactado en la traducción. Bien, en esta participación lo profesional está el traductor específico, el traductor especializado, es decir, el traductor jurídico. Nosotros podemos llamarle público en Argentina, podemos llamarlo Sworn Translator en Estados Unidos, o Assermonté en Francia, o bueno, cualquiera fuera la denominación. Nosotros vamos a quedarnos con traducción pública, el traductor público, en el marco de la traducción jurídica. Es una figura clave porque se erige en el artífice imprescindible de todos los cambios. ¿Sí? Pero no sé. ¿Cierro todo? Ok, mejor. Yo no toqué nada. Bien. Bueno, ok. El auricular me va a Fernando, disculpa, ¿puede ser que haya algún dispositivo cerca de Beatriz, además de la computadora? ¿Algún celular o algo que tal vez esté haciendo...? Perdón, sí. Sí. No, con ninguno. ¿El mío? No, está. Espera que te voy a apagar. Sí, yo también lo escuchaba. Pero no sabía qué hacer. ¿Algún celular que esté...? Perdón. Perfecto. Sí. Gracias. Vamos a escuchar entonces ahora a Leticia Martínez con su presentación Propiedad Inmaterial, algunos conceptos clave. No te vayas. A ver.
Buenas tardes a todos, pedimos disculpas por un inconveniente técnico que tuvimos, reanudamos la mesa entonces, los dejamos en manos de las oradoras. Gracias. Bueno, buenas tardes. No se decepcionen, yo no soy Beatriz Rodríguez, pero soy otra gallega, soy Martínez. Así que a lo mejor no te extrañan tanto, Bea. Bueno, en primer lugar, hago mías las palabras que dijo Bea al principio de agradecimiento. Realmente es un placer poder compartir este evento y vayan mis felicitaciones a los organizadores porque si organizar una jornada es difícil, organizarla en esta época no me quiero imaginar. Bueno, yo voy a hablar brevemente de propiedad inmaterial, específicamente de traducción de propiedad inmaterial. Bueno, como su nombre lo indica, la propiedad inmaterial tiene que ver con todos los activos intangibles que posee una empresa o una persona y que en realidad entrañan valores importantísimos, ¿no? Porque muchas veces, si uno piensa, no sé, por ejemplo, en la Coca-Cola, ¿qué vale más, su marca o las plantas que tiene distribuidas en todo el mundo? Y ahí empezamos a entender la importancia que tiene estos activos intangibles. A ver, que no puedo pasar la diapo. Bueno, no puedo pasar la diapositiva. Ahí estamos. Bueno, la propiedad inmaterial, que es este gran conjunto de bienes intangibles, se divide en dos grandísimos grupos, lo que es propiedad industrial y lo que es propiedad intelectual. La diferencia no solo tiene que ver con los elementos que protegen, sino básicamente con el tipo de protección que se brinda, que es absolutamente distinta. La propiedad industrial es todo aquello que tenga que ver con una idea, con un desarrollo del intelecto humano, pero que tenga aplicabilidad industrial. Tiene que ser un elemento, un proceso, un diseño, algo que se pueda reproducir a escala industrial. Mientras que la propiedad intelectual tiene mucho más que ver con, podríamos llamar una creación del espíritu, donde la impronta del autor está muy presente y donde obviamente no tiene posibilidad de reproducirse industrialmente. Es una obra única que existe solo en sí misma. Yo me voy a referir en casi toda la presentación más a lo que tenga que ver con la propiedad industrial. La propiedad industrial ofrece también a grandes rasgos tres tipos de protecciones: patentes, modelos de utilidad y marcas. Y en general, las patentes están destinadas a proteger las invenciones. Y acá, bueno, vamos a empezar a mechar los temas de traducción. Dentro de lo que es la terminología que se utiliza, por lo menos en la Argentina, el término es invención y no invento. Son sinónimos, pero lo que está acuñado dentro de la legislación argentina es invención. Como lo dice esta diapositiva, la invención es un proceso mediante el cual surge una nueva herramienta o un avance en las herramientas ya existentes. Esto es muy importante porque las invenciones que se busca patentar no tienen que ser algo que no existe para nada en el mundo, algo totalmente nuevo. Una invención puede ser apenas un pequeño cambio sobre un elemento ya existente. Pensemos, por ejemplo, en el iPhone. No sé, creo que ya vamos por el iPhone 12. Cuando salga el iPhone 13 va a tener un ligero cambio respecto de la versión anterior, pero eso va a ser una invención. Siempre tiene que erigirse como una idea transformadora y siempre tiene que aportarle un beneficio al ser humano, en general, por supuesto, a las empresas también. El propósito de toda invención es satisfacer una necesidad sobre la base de algún elemento, algún proceso, algún diseño que haya desarrollado el hombre a través de su intelecto. Estos conceptos son muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podríamos nunca considerar y patentar como invención el agua de lluvia, porque en el agua de lluvia el hombre no interviene para nada. Sí se podría patentar, por ejemplo, un procedimiento para hacer potable el agua de lluvia. Eso sí podría ser una invención.
pero siempre tiene que estar presente el intelecto. A ver. Bueno, cuesta pasar. Esto es una portada del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina para que vean el uso del término invención, ¿no? O sea que la legislación nuestra prevé ese término. ¿De qué manera se protege una invención? Con una patente. Y acá voy a hacer una distinción para las traductoras o los traductores que nos dedicamos al trabajo de la propiedad industrial, porque nosotros decimos que traducimos patentes, que somos patenteros, pero en realidad lo que nosotros traducimos son las memorias descriptivas que acompañan la solicitud de patente, porque en realidad la patente es lo que dice esta definición, son los derechos que el Estado le concede al inventor o a sucesionario durante un periodo de tiempo a cambio de que ponga a disposición del público esa invención. Y acá entra a jugar otro concepto importante, que es el de inventor o porque sobre todo hoy en día, yo creo que ya desde hace algunos siglos, la mayor parte de las patentes no se conceden al inventor, sino a sucesionarios. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, pensemos, no sé si es una automotriz como Ford o si es un laboratorio ahora como Pfizer, tienen equipos de inventores que trabajan en desarrollo de distintos elementos. Autopartes en el caso de la automotriz, la vacuna para el COVID en el caso de Pfizer. Esos inventores, por ejemplo, en el caso del laboratorio, médicos, biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, que trabajan en relación de dependencia para el laboratorio, seguramente al momento de incorporarse suscribieron un contrato a través del cual están obligados a cederle al laboratorio todas aquellas invenciones que ellos desarrollen mientras estén trabajando para esa empresa. Entonces, normalmente, vuelvo al caso del ejemplo de Pfizer, cuando tengas la vacuna contra el COVID-19, seguramente la patente va a estar a nombre de Pfizer, pero él o los inventores siempre tienen que estar presentes. En toda documentación, los inventores tienen un derecho inalienable de siempre figurar. O sea, independientemente de a quién se conceda la patente, el nombre del inventor siempre tiene que estar presente. Eso está protegido en todas las legislaciones. Hablábamos que otro tipo de derechos que se conceden son los modelos de utilidad. El modelo de utilidad es una protección parecida a la de la patente para elementos mucho más sencillos, cuando son utensilios, herramientas, donde a veces los cambios no son tan grandes y donde en realidad las protecciones son mucho más laxas y los requisitos también son menos exigentes. Por ejemplo, un modelo de utilidad es, no sé, ¿vieron los vasitos que hay para los chicos con forma de oso, con forma de tortuga, con forma de elefante? Bueno, cuando el fabricante desarrolla un nuevo vasito, digamos, con forma de perro, va a buscar la protección del modelo de utilidad, porque ese elemento es mucho más efímero y todo esto tiene que ver con que el solicitar la protección de una patente es mucho más laborioso y es mucho más caro. Entonces, en realidad, si bien va a tener menos protección, y por eso es que vemos el vasito con forma de perro y con forma de oso de muchos fabricantes, sin que ello entrañe en una violación de la patente, pero también es mucho más barato. Entonces, es lo que buscan muchos inventores. Y el tercero de los derechos que yo señalaba son las marcas, ¿no? Las marcas, bueno, como dice la definición, son un signo que le da una capacidad distintiva al titular para diferenciar sus productos de los de otro fabricante que puede tener productos similares, ¿no? La marca registrada, una vez que la marca está registrada, el titular es el único que tiene derecho de usarla. Y las marcas, por supuesto, protegen no solo los nombres, sino también los colores, los formatos, ¿no? Volviendo al ejemplo de la Coca-Cola, Coca-Cola tiene registrado no solo el nombre, sino también la C con esa especie de colita que tiene debajo, los colores y demás, ¿no? Para que nadie pueda copiarlos. Y los tres símbolos que vemos normalmente en las marcas son, bueno, el más conocido, el círculo con la R,
es una marca registrada, quiere decir que ya el Estado le confirió a su titular los derechos sobre la marca. Y los otros dos símbolos son muy comunes, bueno, traductora de inglés no lo puedo evitar, básicamente en los Estados Unidos. Cuando alguien quiere registrar una marca, hay una clasificación internacional en 45 clases, porque las marcas se pueden registrar no solo por el nombre, por el color, por el diseño, también por clase. Yo tengo una marca de un aceite de cocina y en realidad lo voy a registrar en ese rubro. No me interesa protegerla en otros rubros, porque cada registro de marca también implica un costo. Pero muchas veces las clasificaciones de marca de la 1 a la 34 van para productos y de la 35 a la 45 para servicios. Muchas veces alguien lanza un producto al mercado y en realidad no registra la marca por este tema de la demora de los trámites, de los costos, hasta probar cómo funciona el producto. Entonces se utiliza estos dos símbolos, TM y SM. TM es para objetos y SM es para servicios. Entonces el fabricante, por ejemplo, una bebida gaseosa, que utiliza una marca que no existe en el mercado, pero que él quiere preservar, utiliza el símbolo TM. Si después el producto funciona y quiere registrar la marca, bueno, le va a ser mucho más sencillo demostrar que fue el primero en utilizarla porque el mercado va a hacer una evidencia de que ya esa marca se venía utilizando y que era para su producto. Pero todo tiene que ver con un tema de costos, básicamente. Nosotros, bueno, en general, uno de los ámbitos en los que más trabajamos los traductores de propiedad industrial son, como decían, las memorias descriptivas. Y vamos a ver acá los requisitos que tiene que tener una memoria descriptiva de una invención para que pueda ser considerada como tal. En primer lugar, novedad. Tiene que ser algo que no exista en lo que se llama el estado de la técnica, o sea, en lo que ya se conoce dentro de ese rubro. La actividad inventiva quiere decir que aquel especialista en la técnica no puede llevar a la práctica esa invención si no es gracias a esta memoria descriptiva que se refiere a esta invención. La aplicabilidad industrial, bueno, remite a lo que hablaba yo antes sobre la posibilidad de que esto se pueda fabricar o producir o implementar de una manera seriada. Aun cuando se le haga una sola vez, probablemente si uno registra una patente para uno de estos cohetes que van al espacio, se fabrique solo una vez, pero existe la posibilidad de que se pueda volver a fabricar. Y la suficiencia de la descripción, o sea, la memoria descriptiva tiene que bastar para que el especialista en la materia pueda reproducir esa invención, independientemente de que quiera o no hacerlo. A ver. Bueno, toda presentación de una solicitud de patente sobre una invención entraña una serie de trámites. Lo primero es la presentación de la solicitud ante la oficina de patentes respectiva del país que corresponda, que deberá reunir los requisitos establecidos por cada ente regulador. El primer examen que atraviesa esa solicitud es precisamente el examen de todos los datos formales que tiene que tener la solicitud. Cada país tiene exigencias distintas, pero en general son los nombres de los inventores, la cesionaria, bueno, tiene que reunir una serie de datos formales para que sea aceptada en la oficina de patentes y marcas respectiva. Después pasa ya al examen técnico. Y el examen técnico, también acuñado en la jerga, está a cargo de un examinador, que es un especialista. Si es la vacuna del COVID, será un farmacéutico; si es una máquina agrícola, será un ingeniero o alguien especializado en diseños industriales, que efectivamente tiene que verificar que sea novedoso, que se pueda llevar a la práctica y todos los demás requisitos que habíamos visto antes. Una vez que pasa esa etapa del examen técnico, la memoria descriptiva se pone a consideración del público, por llamarlo de alguna manera, a través de
la publicación en el boletín de marcas de la autoridad de registro respectiva. Esto es para que todos aquellos que a lo mejor tienen elementos parecidos o alguna cuestión de prioridad que disputar con este solicitante, puedan presentar sus observaciones. Las observaciones de terceros, bueno, eso se genera todo un ida y vuelta, el tercero presenta sus observaciones, la oficina de patentes las transmite a la solicitante o al inventor, se resuelven o no se resuelven, eso va a depender de cada caso, y finalmente se llega a la resolución del expediente. Es decir, se aprueba o se rechaza el trámite de solicitud de patente. Todo esto, todos estos 5 pasos explicados en menos de un minuto llevan años. Es decir, yo conozco casos de patentes que han tardado 15, 12 años en ser concedidas, ¿no? Este es la carátula del boletín de nuestro INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde se publican estas memorias descriptivas. Bueno, me falta un montón. Bueno, las oficinas de patentes, esto lo podemos pasar por alto. Bueno, estos son los datos que tiene que tener la patente cuando el documento finalmente, donde se conceden los derechos de patente, lleva una serie de datos, bueno, todos importantes, pero el más importante es la fecha de presentación de la solicitud, porque la fecha de presentación de la solicitud marca 2 cosas: el momento hasta el cual se exige la novedad de ese elemento o de ese proceso, y el momento a partir del cual ese solicitante va a tener el derecho de prioridad, el derecho de exigir su prioridad respecto de otras presentaciones similares. Me paso algunas cosas un poquito. Esta es una solicitud presentada en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Bueno, algunos conceptos relacionados específicamente con la traducción, porque hablábamos de la traducción de las memorias descriptivas y eso lo encuadramos dentro de lo que es la traducción técnica en general. Bueno, voy a pasar rápidamente. Esta es una verdad de perogrullo, ¿no? O sea, conocer la terminología especializada es no solo una necesidad desde el punto de vista de la calidad de la traducción, también desde el punto de vista de la eficiencia del traductor, ¿no? O sea, mucho más vamos a poder producir y mucho mejor si sabemos de qué estamos hablando al momento de traducir. Sintaxis simple, la traducción técnica tiene que ser muy clara, trabajar con frases cortas, normalmente usar verbos activos, porque el verbo activo hasta nos permite visualizar qué es lo que queremos decir, ¿no? Si yo digo que el cultivo es cortado por la segadora, me cuesta ver qué es lo que estoy diciendo. En cambio, si digo la segadora corta el cultivo cuando atraviesa el campo, por ejemplo, ya estoy viendo la máquina cómo se desplaza. Utilizar oraciones positivas, esto es muy importante porque el empezar una oración con el no indica más que nada una cuestión de estar impartiendo una orden en lugar de un consejo o una instrucción. Si yo digo no cortar el tallo sin la herramienta respectiva, y en cambio digo para cortar el tallo utilice solo la herramienta correspondiente respectiva, le estoy dando otra impronta a la frase. Respetar el orden normal de las frases, sencillito, pero sujeto, verbo, predicado, complementos. Para la traducción técnica eso es fundamental, porque la claridad sigue siendo siempre un principio que no debemos olvidar, ¿no? Bueno, las palabras, evitar palabras inútiles. Un concepto importante es el de la monosemia. Y digo esto porque los traductores, o todos los que trabajamos con las palabras, nos encanta mostrar nuestro conocimiento y utilizamos sinónimos, pero en las traducciones técnicas eso es imposible. Si yo para Cutter, en la primera aparición de la traducción, le puse cortador, no le puedo poner después cortadora, cuchillo, cuchilla, elemento de corte, no, aunque aparezca 300 veces en una sola página, voy a tener que utilizar siempre el mismo término, ¿no?
bueno, claridad, precisión, bueno, ideas explícitas, eso sí, no puede haber posibilidad de confusión. Y acá quiero ver el temita este de la ambigüedad, que es fundamental, ¿no? Esto no es de traducción, esto está tomado del diario El País. Soy runner y mioper. ¿Cómo me libro de las gafas para correr? ¿Me quiero librar de las lentes o para correr quiero sacarme los lentes? No, bueno, posibles correcciones. Soy runner y mioper. ¿Cómo me libro de las gafas de correr? Soy runner y mioper. Para correr, ¿cómo me libro de las gafas? Este cambio de preposición del para por el de, ya es una sola palabra y sin embargo ya me clarificó el concepto. En eso tenemos que tener mucho cuidado los traductores correctores. Bueno, Juan está planeando su boda en un barco, una razón súper sencilla, pero ¿se va a casar en un barco o estoy en un barco, en la cubierta del barco, tomando sol mientras planea la boda? Y esto lo encontré hace años, pero la verdad que me encanta. El cuerpo de la sexagenaria fue encontrado colgando de una soga amarrada a una viga por su hija. La hija, y yo no quisiera tener una hija como esa pobre señora. Bueno, lo podemos modificar por la hija encontró el cuerpo de la sexagenaria colgando de una soga amarrada a una viga. Y los otros días en una charla que dio la grandiosa Estela Lalán, que hablaba un poco de estos términos, uno de los alumnos trajo a colación una noticia que había salido ese día, y la verdad que me encantó, la traje, porque decía, Antonio Banderas cumple 60 años con COVID-19. Si él que hace 60 años que tiene COVID, realmente ya a esta altura debe estar bastante inmunizado y no necesita más vacuna. Bueno, voy muy rápido, pero hay dos o tres temitas nada más. Bueno, economía de palabras, ¿no? En la traducción técnica es fundamental siempre tratar de utilizar, en lugar de la sustantivación, utilizar el verbo, tiene una duración por dura. Esto después, si quieren, yo les paso el... Y esto sí es un tema fundamental, y eso sí, el traductor tiene que intervenir, el tema de los contrasentidos, ¿no? Es decir, cuando lo que dice el texto es exactamente lo contrario a lo que quiere decir. Acá decimos, to avoid world wars, world starvation, world epidemics, international bodies have been set up, ¿no? Entonces, el primer traductor puso para evitar guerras, hambruna y epidemias a nivel mundial, tropas internacionales han sido reunidas. Si vamos a evitar una guerra, lo último que vamos a hacer es formar una tropa. Hay organismos internacionales, bueno, no sé, incluso cuerpos internacionales, si se hubiera sido literal. Bueno, eso de los contrasentidos son muy frecuentes en las traducciones, se encuentran permanentemente, ¿no? Por este tipo de situaciones, con lo cual siempre el traductor tiene que volver a releer y ver si lo que está diciendo es realmente la intención del autor. Y el otro que me gustaría mostrar es este de at least 6 hours after having sex, but it must be removed within 48 hours. Perdón si hay traductores de otros idiomas. Bueno, por lo menos 6 horas después de tener relaciones sexuales, pero debe ser removido dentro de 48 horas. O sea, tiene que pasar las 48 horas para que se lo saque. No es lo que dice el texto, ¿no? Bueno, y acá tengo la traducción de algunos términos específicos de las memorias descriptivas que, bueno, si quieren después se los puedo pasar para que los tengan en cuenta si les toca corregir o traducir. Así que esto lo podemos pasar, así puedo terminar. Bueno, y como me están haciendo señas, muchas gracias a todos. Yo sé que fue un poquitito rápido, así que cualquier duda, después yo puedo pasar mi correo electrónico e incluso pasarles estos temitas de traducción para que los vean. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Le damos la palabra ahora a Beatriz Rodríguez, que sigue con su presentación. Bueno, muchísimas gracias.
Perdón por el desajuste tecnológico anterior. Bueno, nada, vamos a ver si ahora sí podemos evitar acoples y todo lo demás. Creo que algo se escuchó. De todos modos, yo también voy a ir lo más rápido que pueda porque el tiempo es tirano como televisión. Vamos a compartir una presentación, si es que ahí está, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ahí está, ¿se ve? Muy bien. Gente, decíamos que en las últimas décadas realmente se han producido distintos cambios, distintas situaciones en las que la seguridad, la presión de trabajo, la calidad, todos estos condimentos, todos estos cambios dados por la globalización, por la calidad, por la eficiencia que se nos pide cada vez mayor, por la seguridad en el producto, por la garantía en el producto que va a resultar nuestra traducción, y ni que hablar de la celeridad, porque vieron que el cliente nunca pide un trabajo, una traducción para mañana, siempre la pidió para antes de ayer. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, se ha hecho necesario un cambio en el paradigma de la historia humana, pero necesariamente también, y valga la redundancia y la repetición, perdón, un cambio en la posición del traductor. Hay mayor información, como dije, hay mayor presión de trabajo, todo esto en un entorno mediático que tiene cada vez un ciclo más corto, las fronteras físicas se han desdibujado. Y fíjense algo que ya sabemos todos como traductores, el surgimiento cada vez mayor de organismos y empresas internacionales con una terminología propia, a la que evidentemente el traductor se ha tenido que adaptar. Bueno, pero claro, todo muy lindo, pero acá se hace necesario que intervenga un traductor especializado. Yo diría un traductor profesional especializado. ¿Especializado en qué? Mi ponencia se llama la traducción en lenguaje jurídico, traducir el lenguaje jurídico, una apuesta fuerte o un salto al vacío. Yo diría la verdad, a la luz de la soirée, como decimos los franceses, dicen los franceses, las dos cosas. Ahora bien, el traductor especializado en el ámbito jurídico es el único que por su formación, por su técnica, por su versatilidad, puede ser un profesional que garantice de manera eficaz y veraz la labor encomendada. Entonces, llámese traductor público para argentino o para Uruguay, llámese assermenté para Francia, llámese, sworn translator, perdón por el inglés, yo soy francés, para Estados Unidos o para, el país que corresponda, pero es un traductor especializado. Es un traductor especializado que ha tomado lo jurídico como eje de su presentación. Ahora bien, hay como un complemento, hay como una necesidad de complementar. Yo voy a de tiempo con las diapositivas. Yo para crear mayor suspenso, ¿no, Claudia? Lo que digo es que cuando podemos enlazar, cuando tenemos la suerte, como puede ser mi caso, que enlazamos los dos mundos, el del derecho y el de la traducción, podríamos decir que tenemos una cierta ventaja. Pero esto realmente garantiza que nosotros podamos, mejor dicho, necesitemos ser abogados para traducir lo jurídico. De ninguna manera. Yo esto lo escuché en una jornada en una prestigiosa universidad de España y sinceramente, lo primero que sentí fue necesidad de irme porque no tenía sentido. Lo que importa es otra cosa que vamos a ir viendo durante el desarrollo de la ponencia. Entonces, para hablar del lenguaje específico, ¿qué tenemos que hacer? Y captar el exacto sentido del contenido. Obviamente, tenemos que evitar cualquier tipo de vaguedad. Conocer globalmente las distintas acepciones del derecho. Yo voy a tomar el derecho en general ahora, después voy a entrar en detalle, pero voy a tomarlo en general.
entender el concepto en los distintos idiomas por traducir. Entonces, gente, yo no puedo quedarme con lo que conozco en francés, en español, en mi derecho, en el derecho argentino. No, tengo que saber necesariamente cuestiones importantes en el derecho privado o en el derecho procedimental del derecho, mejor dicho, de la cultura del país al que voy a traducir. Vuelvo al tema este de ser traductor, tan importante como esto, porque ya lo dije anteriormente, ¿no es cierto? Yo trato de ir rápido y llegué al meollo de la cuestión o a uno de los meollos. Yo dije un traductor especializado. Bueno, ¿pero por qué? Porque vamos a considerar la traducción jurídica con una de sus características más importantes, la especificidad. La especificidad es todo eso y mucho más. Es la precisión en la expresión, es lo que dije antes, la ausencia de vaguedades, es la ausencia de imperfecciones, todo lo que todos ya sabemos, pues somos todos, la gran mayoría, traductores y buena parte de nosotros de muchos años de ejercicio de la profesión. Muy bien. Junto con la especificidad viene la rigurosidad, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a poner un caso. Ahí vienen los casos, me voy a permitir con una ayuda de memoria porque si no me voy a ir hasta las 9 de la noche. ¿Cuál es el tema? Yo tengo términos tales como recusación, fallido, sucesor a título singular por causa de muerte. Gente, esto a nosotros naturalmente nos suena como lenguaje jurídico, ¿o no? Surge, pero aun cuando no estemos formados, como puede ser en la Facultad de Derecho de la UBA, que tenemos una profunda formación jurídica, nos surge natural. Bueno, muy bien, estos son términos específicos. Entonces, la especificidad es la característica del término, pero en realidad va a depender de dónde esté ubicado ese término, cómo se lo use, etcétera, para que aparezca majestuosa la rigurosidad, que no es ni más ni menos que un atributo del uso que quiero hacer de ese término. A ver, por ejemplo, quiero acá algún ejemplo. Esto ya lo voy a poner allí para adelantarlo. Vamos a suponer que en un escrito, un abogado, en el marco de un concurso, como todos sabemos la etapa previa a la quiebra, en un concurso habla del fallido. Al deudor le dice fallido. Y el primero que falló fue el abogado. Porque en rigor de verdad, en ese momento al deudor no se lo puede llamar fallido. ¿Por qué? Porque no está decretada su quiebra, la quiebra que él mismo quizás pidió, o la que pidió un acreedor. O viene luego de una sentencia que ya sea en forma directa o indirecta, lo declaró quebrado, o sea, fallido. Entonces, lo que corresponde, pero sin ningún lugar a dudas, o hablo del deudor en forma genérica o hablo de concursado. Entonces, esa especificidad que tiene la quiebra, el fallido, etcétera, tiene que adaptarse al momento en el que yo estoy usando el término, que en este caso es antes de la quiebra. Otro de los ejemplos es el de, normalmente, acción o recurso de amparo. Acción y recurso, pero vamos a poner de amparo para que quede más claro. Y no es lo mismo, no es lo mismo. La acción abre una instancia, pone en funcionamiento la maquinaria judicial. El recurso no abre, en todo caso abrirá la segunda instancia. Es decir, frente a una sentencia, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Frente a una sentencia desfavorable, yo voy e interpongo un recurso. Pero entonces, no es un recurso de amparo, porque no es que viene de otra jurisdicción el amparo y como me fue desfavorable, apelé a uno superior. No, es una acción de amparo porque abre instancia, abre posibilidad de ejercer un derecho en el marco judicial. Claro,
yo me adelanté un poco, pero esto en definitiva va de la mano con el espacio y el tiempo. La rigurosidad necesariamente, yo como estoy hoy con el necesariamente, lo digo todo el tiempo, pero es que me resulta claro, está marcada por el tiempo y por el espacio. Y entonces viene toda esa cosa de ver al lenguaje jurídico como críptico, estricto, riguroso. Sí, es riguroso, ¿no? A veces es críptico porque en rigor de verdad, uno muchas veces, y yo soy abogada, pero bueno, parezco veterinaria en este caso, uno con textos, realmente con textos jurídicos, tiene que dar vuelta a la computadora porque no entiende lo que quisieron decir. O sea, lenguaje claro, por favor, los abogados, colegas, alguna vez en la vida. Bueno. Sigo con los ejemplos, ¿no es cierto? Para matizar un poco. Nosotros tenemos, por ejemplo, que en la Argentina se usa, mejor dicho, en otros países hispanohablantes, se usan las categorías de heredero legitimario y heredero legítimo, como sinónimos. Bueno, no en la Argentina. En la Argentina, el heredero legítimo es el llamado por ley a recibir la herencia del sucesor, del causante, es decir, aquel que fallece. En cambio, el heredero legitimario no solo que está llamado a la herencia, sino que tiene la cuota correspondiente de manera forzosa, es decir, es el famoso heredero forzoso, que la ley no puede ignorar de ninguna manera. Bueno, entonces, ojo cuando estamos traduciendo jurídico, gente. No confundamos y, por favor, entremos en el detalle del derecho comparado. Bueno, esto por supuesto ya lo dije. Cuando hablamos de rigurosidad, y digo, entremos en el derecho comparado, consultemos las fuentes confiables, lo sabemos todos, para encontrar el término menos vago, menos impreciso, y no volcar en la lengua de llegada, en la lengua meta, términos que se van transfiriendo sin ninguna rigurosidad. O sea, transfiero porque son de derecho, son jurídicos, entonces a mí me suena que esto puede ser de tal o cual manera. Bueno, no es así. Tengo que entrar en el detalle de lo que analizo en el derecho comparado. Hay un verbo maravilloso, ahora voy a las consecuencias no queridas, pero un verbo maravilloso que es el verbo repetir, que todos conocemos, por eso esto es hacer un repaso de lo que ya aprendimos en algún momento, sobre todo los traductores con formación jurídica. Bueno, repetir no es un verbo de la generalidad, porque justamente otra de las cosas que pueden pasar es que yo traslade al ámbito jurídico un término de uso general. Repetir es un término de uso general. Ahora, en derecho no significa hacer de nuevo algo. Significa pedir el reintegro de lo que pagué indebidamente. Muy bien. Insisto, no tengo que ser abogado, no tengo que estudiar, no hacer un doctorado en derecho, no. Tengo que consultar las fuentes, tengo que conocer acabadamente todos, la gran mayoría de las distintas terminologías jurídicas. Marianne Lederer, en su teoría interpretativa de la traducción, que tuve el honor de traducir, dice justamente, me fui un poco de las ramas, pero es habitual en mí, dice que sin ningún lugar a dudas, una correcta traducción va a estar formada por conocimientos lingüísticos y extralingüísticos. Los lingüísticos, en este caso del repetir, sabemos lo que es repetir. Ahora, los extralingüísticos nos indican que en la rigurosidad jurídica yo no puedo poner volver a hacer algo, sin duda alguna. Bien, hay otra... esperen, que ahora yo voy a llegar a las consecuencias no queridas. Otra de los ejemplos, ¿sí? Cuando dice la ley laboral estipula que el trabajador piribí. Ley laboral no estipula.
porque estipular viene de un contrato de stipulatio que heredamos de los romanos y que significa un contrato de transacción. Pero, por ejemplo, cuando se usa en inglés the law stipulates, no es correcto. La ley no estipula, la ley ordena, manda, dispone, establece, provee, pero no estipula. A ver, en rigor de verdad no estipula. Bueno, dentro de las consecuencias no queridas, yo sigo con los ejemplos después, para que no se aburran. Que se exprese algo distinto. Bien. Tengo que correr a la velocidad del rayo. Muy bien. Que se exprese algo distinto de lo deseado. Que se exprese algo opuesto a lo deseado. Por ejemplo, que se exprese algo distinto. Usar consentimiento en lugar de asentimiento cuando lo que estoy pidiendo es una autorización. No estoy pidiendo un consentimiento, estoy pidiendo un asentimiento. Que se exprese algo opuesto a lo deseado. Y el famoso detentar el poder versus ostentar el poder, cuando el concepto es tener el poder en forma legítima. Que se exprese algo más amplio o más restringido que lo deseado. Por ejemplo, el término transferir que da una idea de una transacción específica. Quizás sería bueno utilizar ceder, es algo más amplio, es algo más abarcativo. Algo que se designe, que designe un objeto jurídicamente imposible. Todos sabemos que no se hipoteca un mueble, sino que se hipoteca un inmueble y se prenda un bien mueble. Bueno, esto ya lo sabemos todos. Y otro que es un lujito, ¿no? Que se incurre en tautologías. Esto de el vencimiento del plazo por el transcurso del tiempo. Y venció el plazo y transcurrió el tiempo, pero me quedo con una de las dos, porque si no estoy haciendo tautología, no me sale la palabra. Tautología, ¿por qué? Porque repito lo mismo. Y una cosa lindísima que a mí me encanta, sí, soy fanática de estas expresiones. ¿Cómo se llama? Se erige en fiador y pagador principal. O principal pagador. ¿En qué quedamos? ¿Es fiador o es principal pagador? Si es principal pagador, es obvio que a la vez es fiador. Pero decidámonos por algo. Bueno, yo tendría millones de estos temas. ¿Saben dónde hago mucho hincapié en conocer el ámbito procedimental? ¿Por qué? Porque esto nos va a introducir en el mundo de la complementariedad, que es otra de las características de la traducción jurídica. El traductor especializado debe tener el conocimiento acabado de la cultura del país cuya lengua traduce. Claro, no le compete al traductor conocer todo, no, pero el derecho procesal, gente, no lo abandonen. Yo soy una fanática del derecho procesal, debo ser una de las 4 o 5 en el mundo, más o menos, pero me he dado cuenta que la falta de conocimiento de un aspecto procesal me lleva irremediablemente a un error de traducción importante. Bueno, yo sé que no me queda tiempo, pero una de las perlas es, por ejemplo, la absolución de posiciones. La absolución de posiciones que la emparentan con la prueba confesional. A ver, ¿quién es el vivo demandado que en el medio de una audiencia va a declarar su culpabilidad? No existe. Hasta entre los abogados nos ponemos de acuerdo y decimos, desistimos de la prueba. Pero, ¿qué es absolver posiciones? Bueno, veámoslo, absolver es declarar, contestar, y posiciones es una pregunta, no tiene nada que ver con la confesión. Bueno, yo ya le veo la cara a Clau y las primeras conclusiones. La rigurosidad en el uso del léxico jurídico más específicamente, persigue la identificación precisa, oportuna y apropiada de objetos singulares pertenecientes al campo de lo jurídico. Solo un profesional de la traducción jurídica que haya profundizado el exacto sentido de los distintos ámbitos de labor jurídica podrá jerarquizar la profesión. Solo el abordaje correcto y responsable de una formación en traducción nos llevará
a formar profesionales, a profesionales de excelencia. Todo esto a profesionales dignos de crear un futuro para ser comunicadores sociales y culturales en pos de un mundo mejor que verá crecer a un profesional mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Un placer escucharte. Le pasamos la palabra ahora a Gabriela Caruso con su trabajo El abordaje de la traducción técnico-científica, lo explícito y lo implícito. Ya tengo la palabra. Sí. Bien, gracias Claudia. Antes que nada quiero agradecer la invitación a participar de estas jornadas. Es un privilegio y un honor compartir este espacio con colegas tan prestigiosos. Voy a hablar del abordaje de la traducción técnico-científica en relación con lo explícito y lo implícito. A la hora de traducir textos técnicos científicos, la parte más sencilla del trabajo se la lleva todo lo que esté ligado a referentes que son concretos y tangibles. Y ante la presencia de un referente de este tipo, contamos con su denominación en la lengua de origen y encontramos su equivalente en la lengua meta, ya tenemos gran parte de la tarea resuelta. Digamos que si en un texto técnico se habla de un objeto al cual denominan tornillo, fácilmente llegamos a traducirlo al inglés como screw, por entender que los términos en un idioma y en el otro indican lo mismo. Si pasamos a la traducción literaria, y también al lenguaje según se usa en algunas disciplinas científicas, entre alusiones, metáforas, metonimia y otros recursos, el asunto ya es más difícil. Es así como la novela de Henry James, The Turn of the Screw, se conoce en español como Otra vuelta de tuerca, donde el título en ambos idiomas remite ni más ni menos que a la locura. El tema se complica todavía más cuando nos toca abordar conceptos abstractos o entramos en el terreno de las ideas que dan lugar a diversas interpretaciones. Más desafiante resulta aún enfrentarse a un nuevo concepto, algo inédito, una nueva ocurrencia o algo que hasta ayer no existía o simplemente no estaba nombrado. Esto nos lleva automáticamente a la necesidad de acuñar un neologismo, siendo lo más deseable que se respeten las reglas que rigen la formación de palabras, o bien al uso de un término ya existente, pero con una nueva acepción. En ese sentido, Freud fue un creador de conceptos y eso representó un desafío para quienes tradujeron su obra. Para profundizar en el tema, tomo solo a modo de ejemplo el problema conceptual que planteó el término pulsión dentro del psicoanálisis. Al traducir al español el término alemán Trieb, Luis López Ballesteros recurrió a la palabra instinto. Esto funcionó solo hasta que Freud en uno de sus trabajos decidió explicar la diferencia entre instinct y Trieb, dado que consideraba necesario distinguir estos dos conceptos. En 1923, Freud escribió una carta a Luis López Ballesteros en la que admiraba la correcta interpretación de su pensamiento, así como su maestría en una disciplina a veces tan oscura e intrincada. Freud estaba exultante al ver cómo sus desarrollos teóricos llegaban a otras latitudes y ganaban fervientes adeptos. Entiendo que poco le importó que la traducción del término Trieb no estuviese bien lograda. Lejos del pedestal en el que Freud puso al primer traductor de su obra al español, nos encontramos los traductores de hoy con desafíos similares.
En una oportunidad tuve que traducir un texto acerca de cementerios nidarios. Para evitar caer en regionalismos, tales como agua viva o agua mala al traducir jellyfish, su denominación coloquial en inglés, opté por el término más amplio, medusa. Todo iba bien hasta el párrafo en el cual el autor decidió explicar The jellyfish is a medusa, y por consiguiente la traducción en español resultaba ser La medusa es una medusa. Obviamente había que cambiar la opción léxica. En algunos casos se suma también la pretensión de que el término elegido sea inclusivo, en español neutro y políticamente correcto, para tener a todas las medusas contentas. Y es entonces cuando nos enfrentamos con la mismísima medusa. Al tratar de explicar la teoría de la relatividad y al verse urgido a presentarla a la audiencia de su época de una manera cada vez más sencilla para que lograran comprenderla, Einstein llegó a la conclusión de que la había simplificado tanto que ya no se trataba de la teoría de la relatividad. De un modo similar, esclarecer la teoría de la pulsión no fue tarea nada fácil para Freud y representó un desafío que lo llevó a someterla a muchas revisiones, ampliaciones y cambios. Cuando se empieza a desarrollar la teoría y se articulan distintos conceptos, el tema se hace más complejo y requiere ahondar en el conocimiento de la materia más allá de las meras palabras. Entonces aprendemos que existe la pulsión de vida, relacionada con Eros y la creación, así como la pulsión de muerte relacionada con Tánatos y la destrucción. Descubrimos ideas paradojales, como que la pulsión no tiene objeto pero lo encuentra, pero que lo encuentre no significa que lo tenga. Y también nos enteramos de que el superyo es como un cultivo puro de la pulsión de muerte. Intuimos entonces que lo pulsional no es un tema nada sencillo. Resulta interesante que Antoine Berman hable de una pulsión hacia la traducción, a la que concibe como fundamento psíquico del acto de traducir, y a la que llama también deseo de traducir. Considera que la mímesis consumada por la traducción es forzosamente pulsional, pero al mismo tiempo rebasa la pulsión, porque en la superación que representa se pone de manifiesto el deseo de entablar una relación dialógica entre la lengua extranjera y la propia. La idea de traducción está presente en la doctrina freudiana. Cabe mencionar su carta 52 a Fliess, donde define la represión nada menos que como el efecto de un rehusamiento de traducción entre distintos niveles psíquicos. Para Freud, la palabra constituyó el instrumento esencial del tratamiento anímico, hasta llegar a nombrar dicho tratamiento como cura por la palabra. Y en nuestra profesión compartimos con esa disciplina el mismo instrumento. La palabra es el vehículo que transporta nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestro arte. Freud revaloriza el poder mágico de la palabra y también el modo en que se articula lo dicho. Al igual que al traducir es importante la concatenación de las palabras y de las oraciones dentro del texto. En la interpretación de los sueños, Freud afirma que las ideas latentes del sueño son objeto de una traducción por parte de la elaboración onírica. Nos indica que las imágenes deberán ser leídas como si fueran palabras. Considera que el lenguaje de los sueños tiene una estructura similar a la de las lenguas antiguas, una suerte de jeroglífico. Freud habla de encadenamiento de representaciones. El inconsciente no está en lo profundo, sino en la superficie, en el plano de las palabras y de los sonidos. No se da a nivel del sentido, sino que por el contrario, la primera impresión es un sinsentido. Al traducir trabajos en los que se vuelcan fragmentos de la práctica psicoanalítica, nos enfrentamos a intercambios entre terapeuta y paciente, como el siguiente. De un tiempo a esta parte me vengo cayendo. ¿Entonces lo suyo es una venganza? ¿Conversación de locos? No, resignificación de lo dicho.
¿Cómo trasladar el juego de palabras al otro idioma? Juan Carlos Weisman nos dice al respecto de las relaciones interpersonales que vemos multiplicarse las complicaciones al tratar de trasladar ideas de una persona a otra, sabiendo que uno mismo no expresa totalmente lo que quiere decir y lo intenta una y otra vez para tratar de complementar lo que quiere expresar, y queda sin decir. A lo que debemos agregar las dificultades que se establecen entre diferentes lenguas. A modo de ilustración, recurro al tratamiento de un fragmento humorístico. Mucho se ha dicho con respecto a cómo abordar el chiste de tipo lingüístico, el doble sentido, la ironía, por lo general en otros campos de la traducción, como serla de material audiovisual. En un episodio de Nanny, contratan a un tutor de francés para que el hijo de la familia mejore sus calificaciones en esa materia. Cada vez que la niñera interrumpe la clase para servirles croissants, el profesor embelesado le dice «Je t'adore». Y cada vez que él lo hace, ella se dirige a la puerta y la cierra, porque una y otra vez entiende el enunciado como «shut the door». Avanza el episodio y su patrón le explica que el profesor de francés solo la quiere a ella por la green card, y ella le responde que no, que la quiere por su cuerpo. Termina el episodio cuando finalmente despiden al profesor, y segundos antes de irse él le dice por última vez «Je t'adore», a lo cual ella le responde «My pleasure», con todo gusto, y le cierra la puerta en la cara tras empujarlo fuera de la casa. Lo complicado de la traducción al español en el caso de estas escenas es que además del chiste lingüístico, tenemos la puesta en acto de lo que se percibe como enunciado imperativo, que exige una acción. Ante semejante dificultad para transmitir todo el contenido del original, en las versiones que salieron al aire, tanto dobladas como subtituladas, el resultado de la traducción reflejaba más bien que la niñera entendía cualquier cosa y obraba en consecuencia, y ya no que descodificaba en inglés un mensaje que debería haber interpretado en francés. El humor quedaba logrado de todas maneras, pero sin toda la riqueza creativa del original. La conclusión más acertada es que una buena traducción está lograda si produce el efecto buscado por el emisor del mensaje en la lengua de origen en los destinatarios de la lengua meta. Cabe a este fin recurrir a recursos como el de la compensación, lo cual se torna difícil con material audiovisual por la necesidad de simultaneidad con la imagen, y la equivalencia funcional, lo que implicaría el reemplazo por un enunciado que surta el mismo efecto, sin alejarnos demasiado del original en la medida de lo posible. De manera similar, el siguiente material escolar de lectura, con el foco puesto en la rima, ilustra lo dicho. El original en inglés decía así: "And kill their cats and fix their legs, and help with birds who lay bad eggs". La traducción adaptada en función de la rima quedó así: curaría sus cortes y vendaría sus patas, y con sus crías ayudaría a las gatas. Cito nuevamente a Weisman cuando dice que el saber acerca de las dificultades y de la imposibilidad de traslación exacta y perfecta no debe impedirnos efectuar los intentos de aproximar ideas a otras personas y brindarles la posibilidad de enriquecerse con cierto pensamiento y posibilidad expresiva. Se podría pensar que no habría nada más alejado del texto científico que el chiste, y sin embargo Freud lo pone en el podio como modelo de formación del inconsciente. Y al respecto nos dice que los mecanismos que se ponen en juego en el chiste son la condensación y el desplazamiento. Las técnicas del chiste, propias del inconsciente, no son exclusivas del chiste, sino que son las mismas técnicas del lenguaje, también usadas en la poesía. La técnica más extendida del chiste es la alusión, que implica decir sin decir realmente. Se alude a lo que no se puede decir de manera directa,
como en el caso del príncipe que se encuentra con un campesino que se ve muy parecido a él y le pregunta: ¿tu madre alguna vez ha estado en el palacio? A lo que el campesino le contesta: no, mi padre. Hay alusión a algo que no se dice expresamente y malicia en ambos enunciados. El mecanismo inherente a la construcción del chiste lo es también a la producción de lapsus lingüísticos y al olvido de nombres propios. En Psicopatología de la vida cotidiana, Freud relata un viaje en tren en el cual entabla conversación con un extraño. Empiezan hablando del motivo que los llevó a emprender ese viaje, y Freud explica su necesidad de alejarse por un tiempo de su entorno habitual, de tomarse un descanso, y si bien no lo dice, nos cuenta que lo piensa, de superar la reciente muerte de un paciente. La conversación pasa a otro tema y terminan hablando de los frescos que recuerdan haber visto en las catedrales ubicadas en las ciudades por las que pasa. Freud intenta recordar sin lograrlo el nombre de un artista, pero todos sus esfuerzos son en vano y se introducen reiteradamente en su pensamiento los nombres de Botticelli y Boltraffio, a pesar de que los descarta una y otra vez porque sabe que no son los correctos. En su análisis de la situación del relato, Freud considera que el mecanismo que se puso en juego fue la condensación seguida por el desplazamiento. Quedaron condensados el pensar en la muerte de su paciente, pensamiento que automáticamente reprimió por resultarle doloroso, por el nombre del artista correcto, Signorelli. El intento de olvidar lo uno lo llevó a olvidar lo otro. Sin embargo, eso que quedó reprimido lucha por salir a la luz. Los restos de lo reprimido se manifiestan de un modo simbólico, reflejando o dando indicios de lo que se intentó ocultar. En el caso del olvido de nombres propios, los que surgen no están librados al azar. Tienen en sí mismos una carga significativa que alude al contenido inconsciente, implícito. A los fines del análisis, el misterio reside en la relación entre los nombres sustitutivos y el buscado. Los nombres sustitutivos aparecen en relación con la causa que provocó el olvido del nombre. En algún punto, aquello que se ha olvidado concierne en forma directa al sujeto. Signorelli, Sigmund. Aquí aparece Freud, involucrado como sujeto, pero esto se deduce, porque él jamás lo dice de manera expresa. Todo esto se vuelca en los trabajos que producen psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas. Nada más intangible que el alma para trabajar, nada más alejado de un tornillo. Y sin embargo, este tipo de material es el que a veces nos encargan traducir. ¿Podremos dejar entrever lo que hay de implícito en estos textos? ¿Se podrá vislumbrar el mensaje que está escrito entre líneas? Lo fundamental es tomar conciencia de que en este tipo de textos, como en tantos otros, a veces las palabras van mucho más allá de lo que se dice abiertamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesante tu presentación. Vamos a continuar ahora con la presentación de María Victoria Tuya, que trata sobre la traducción médica. ¿Sí? ¿Te escuchas? Bárbaro. Por la invitación, gracias a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, voy a compartir con ustedes esta presentación. Perfecto. Bueno, vamos a ver el puntapié inicial de lo que es la traducción de textos médicos, ¿sí? Cómo nos iniciamos, bueno, en dónde nos podemos formar, qué significa la traducción, qué recursos necesitamos para trabajar como traductores médicos. Pero fundamental saber
¿Qué es la traducción de textos médicos o la traducción médica o la traducción biosanitaria o médico-sanitaria? Hay muchas formas de nombrarla. Está dentro de la traducción especializada junto con la técnica, con la científica, con la jurídica, con la económico-financiera. Hay otros también, la traducción de ciencias sociales, la traducción literaria, la traducción audiovisual. Comparten todos la traducción especializada. Hay algunos autores que sostienen que la traducción la traducción médica tiene un mix, una combinación entre traducción técnica y traducción científica. Hay otros colegas, hay otros autores que sostienen que está dentro de la traducción científica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje especializado. ¿Sí? Antes que nada, ¿dónde situamos a la traducción médica dentro de la nomenclatura internacional de la UNESCO? Bueno, hay varias formas de ordenar el conocimiento. Uno es por la UNESCO y de otra hay varias más, pero las más conocidas son la UNESCO y la Organización Decimal Universal. Bueno, fíjense que tiene ya un nomenclador dentro, es grandísima toda la nomenclatura. Aquí lo que podemos ver, yo le puse solamente la parte de ciencias médicas. ¿Sí? Bien, esta es la clasificación decimal universal. Fíjense que en el punto número 6 aparece en las ciencias aplicadas como la medicina, como la tecnología, etc. Muy bien. Bien, para saber lo que es el texto médico, tenemos que, ya que lo incluimos en lo que es el texto científico, ¿qué características tiene el texto científico? Bueno, Mari, es el objeto. Sí. Mari, perdona que te interrumpa, pero me parece que no estamos viendo el PowerPoint si es que estás haciendo indicaciones de eso. Subítelo, si podés. Porque por ahí estás dando indicaciones de la pantalla y no la estamos viendo. A ver, perdón. Compartir. Compartir, lo hice. Ahora sí, creo que sí. ¿Ahora sí? Adelante entonces. Dale. Ahora sí, gracias, perdón. Eso. Bueno. Voy a poner acá para ver. Perfecto. ¿Se ve así? ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Entonces, esto fue lo que estuve diciendo. La traducción médica se encuadra dentro de la traducción especializada. Algunos autores sostienen que forma parte de una combinación entre la traducción técnica y la científica, y otros sostienen, por sus características peculiares, que forman parte de la traducción científica. Muy bien. Como les venía diciendo, dentro de la UNESCO hay una nomenclatura internacional para todas las ciencias del conocimiento y tiene un número especial para las ciencias médicas. La lista es enorme, y otra forma también de clasificarla es la clasificación decimal universal. ¿Ve? Dentro del punto 6 está las ciencias aplicadas, la medicina y la tecnología. Muy bien, ¿cuáles son las características del texto científico, ¿no? Para abocarnos a la traducción científica, y vamos a ir llegando a la traducción médica. Primero, es el objeto de estudio de la traducción científica. Prevalece la función informativa del lenguaje, requiere del traductor mucho dominio del tema tratado, y el objeto que tiene, o el objetivo que tiene que cumplir la traducción de un texto científico es transmitir de manera clara y apropiada los resultados de un trabajo científico, tanto para la comunidad científica como para el público en general. Muy bien. ¿Cuáles son las características del texto científico? Lenguaje, objetividad, claridad y formalidad. Dentro del lenguaje se usa una terminología de léxico especializado, que tiene que ser, propio de cada una de las especialidades. Si yo, por ejemplo, en medicina me subespecializo, por decirlo de alguna manera, en ortopedia y traumatología, yo tengo que saber lo que es un plano sagital o lo que es un dispositivo para incluir, para aplicar un tornillo adentro, para unir un hueso que se ha roto. Tengo que saber esa terminología. Luego, objetividad, porque son textos que están basados en datos concretos, verificables y que se pueden reproducir. Fundamental es la claridad. Eso lo repito
a título general, Bea, a repetir como título general, como habías dicho. El traductor médico, el traductor científico tiene que tener claridad en sus conceptos, porque es lo que tiene que transmitir a ese público, sea un médico o sea un paciente. Si los conocimientos son comunicados de una manera clara y precisa, sin ambigüedades. Aquí tampoco cabe ninguna ambigüedad, tiene que ser preciso y muy claro, y sin sutileza. Y obviamente la formalidad, ¿sí? El tema es presentado y expuesto de una manera formal, de distancia y de objetividad. Muy bien. Bueno, más allá de digamos, el perfil que tiene un traductor técnico-científico que tiene que tener competencias lingüísticas, extralingüísticas, de estrategia, etcétera, tiene que tener dominio de la documentación. Entonces, tenemos fuentes terminológicas como glosarios, diccionarios tanto generales como especializados. Cuando digo generales, al español, si va a ser nuestra lengua de trabajo, por supuesto el diccionario de la lengua española, el sitio de Fundeu, si yo quiero usar un sitio web, de uso de María Moliner, entre otros. Corpus lingüísticos, como estuvo hablando la colega Miriam Seguini, tanto para extraer terminología como para usar, porque el corpus nos va a dar ese término en contexto específicamente. Luego tenemos también documentación especializada, por ejemplo, manuales, libros, monografías, artículos de investigación, etc. Cuando yo traduzco medicina, más allá de cualquier diccionario que me compre, necesito tener manuales, ya sea en papel o sea en línea, de lo que yo voy a traducir. Porque ¿es necesario que yo sea un médico? No. Al igual que dijo Bea, no es necesario que uno sea un abogado o si traduce económico-financiero que sea economista o que sea contador. Pero sí conocer al detalle sobre lo que yo voy a traducir. Es fundamental. Si no, se nota que no se conoce ese tema y la traducción va a ser agua. No va a ser clara, no va a ser precisa, no va a llegar ese mensaje al idioma meta. Entonces, digamos, el emisor va a cometer errores. Entonces, cuando hablo de documentación especializada, si yo me especializo en, una vez más, ortopedia y traumatología, porque fue una especialización que tuve, me compré un manual de ortopedia y traumatología. Lo compré porque necesitaba saber todo para esa traducción. Era un certificado de libre venta de un dispositivo y yo tenía que saber sobre lo que iba a traducir, más allá de que tenía, por supuesto, los conocimientos generales de medicina. Pero es fundamental. Libros, monografías, por suerte Internet es una gran fuente de recursos disponibles, la mayoría es gratuito, así que uno puede visitar sitios web gratuitos, artículos de investigación, que ya vamos a ver, etc. Y dentro de las fuentes bibliográficas, repertorios bibliográficos, bibliotecas, gran parte de lo que es biblioteca está digitalizado. Entonces no solamente podemos ver alguna biblioteca con su colección pictórica, sino también hemeroteca. Y eso también forma parte de recursos. Y sitios web, ya sea generales o especializados. Dentro del dominio de herramientas es necesario para los textos científicos y técnicos, memorias de traducción. A ver, necesario. ¿Es indispensable? No. Si no vamos a traducir documentos que se parezcan unos a otros, no. Que tengan similitud no es necesario. Pero es conveniente por si vamos a traducir manuales en diferentes versiones y ya tenemos en esa memoria toda la primera versión de un manual. Herramientas para, DTP, que es Desktop Publishing. ¿Por qué? Porque los manuales, por ejemplo, nos pueden llegar en archivos de Adobe. Entonces necesitamos, y con imágenes, necesitamos conocer, por ejemplo, InDesign, Illustrator o CorelDRAW. No es necesario. Podemos contratar a un maquetador o bien pedirle al cliente que nos pase esos textos. Y otro software que puede ser, ofimática fundamental, me refiero al Office de Microsoft, o el que tengan de Mac, o el de versión de software libre, no hay problema, y manejo de formatos de archivo OCR justamente para poder convertir esos archivos y poder trabajar con memorias. Muy bien, pero estuvimos hablando de la traducción de textos científicos, ahora vamos
encaminándonos a lo que es la traducción de textos médicos o la traducción médica. Muy bien, Magdalena de Urrutia Cavero la define como el conjunto de actividades técnicas y científicas que tienen como finalidad el conocimiento, la prevención, curación o alivio de las enfermedades que afectan al ser humano. Eso es la medicina. Entonces, por ende, la traducción médica va a ser una rama de traducción que va a dar cuenta de la comunicación emanada del campo de la medicina. Esto es, voy a traducir prospectos, vamos a ver qué tipos de documentos. Voy a traducir prospectos, manuales de dispositivos médicos, certificados de venta libre, artículos científicos, ¿sí? Se trata de una especialidad muy amplia dentro de la traducción científico-técnica que está dotada de rasgos singulares que las distingue de otras parcelas, de otras especializaciones. Muy bien. ¿Cuáles son sus características? Es una rama de la traducción que subsume necesidades comunicativas del campo de la medicina, como dije hace instantes. Es una especialidad muy amplia dentro de la traducción científico-técnica que tiene rasgos singulares. No se parece a ninguna otra traducción. Tiene una amplitud de su ámbito, con numerosas especialidades médicas. Yo puedo tener como subespecialidad, por ejemplo, que es a lo que me dedico, ensayos clínicos y ortopedia y traumatología, que no pasa con la interpretación. Si yo me dedico a interpretar textos de cardiología, me va a costar por la simultaneidad y por la inmediatez de la tarea del intérprete dedicarme a más de una subespecialización, ¿sí? Que no pasa con la traducción. Podemos tener una o dos subespecializaciones. Tiene especificidades en las nociones médicas, concentración de un medicamento, lo que es un fármaco, lo que es la farmacocinética, la farmacodinamia, ¿sí? Y dentro de la terminología y el lenguaje médico debe ser claro y preciso. Y hago hincapié en esto. No puede haber un texto médico que no sea claro y que no sea preciso. Yo no puedo confundir gramo con miligramo, porque estaría actuando de medio directo de ese paciente, ¿sí? Tiene que ser muy precisa la traducción médica. Bien, cuando hablamos de géneros textuales, hablamos de tipos de textos que vamos a traducir o que nos puede tocar traducir. Por ejemplo, informes médicos, prospectos médicos, vademecum, historia clínica, documentación legal relacionada, que puede ser la presentación de un nuevo documento, de una nueva molécula en organismos del Estado, por ejemplo en la ANMAT, protocolos de ensayos clínicos, consentimientos informados, anuncios en medios de comunicación, por ejemplo folletos, artículos en publicaciones científicas, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, material audiovisual, por ejemplo capítulos de series como Doctor House, o bien documentales dentro de medicina, o que un laboratorio nos pida toda su información institucional para traducir, subtitular en otros idiomas, estudios de laboratorio diversos, manuales, rótulos de productos, libros o capítulos de libros. Muy bien. Algo del material de referencia que va a necesitar un traductor. Algunos de ellos ya están digitalizados, otros no. Entonces, el Physician's Desk Reference es lo mismo que el vademecum que tendríamos en castellano. Es un libro, para que se den una idea, los traductores jurídicos me van a entender, es como el Black's Law de la traducción jurídica, pero en lo que es medicina. Que es un libro que tiene de una editorial muy antigua, ya centenaria, que es el libro de cabecera incluso de los profesionales médicos. Bueno, el Dorlands, que tiene su versión en castellano, que tiene su versión bilingüe y tiene su versión inglés. Ya algunas están en línea, otras no. Ya les puse, bueno, el Dorlands. Victoria, te perdimos. Fármacos. El Grey's Anatomy, que es el libro de cabecera por los que estudian los estudiantes de medicina. Un Black's Medical Dictionary, que es muy parecido al Dorlands, diferentes autores vemos, y el vademecum en español. Esta es una muestra, Si yo Victoria, disculpame la interrupción. Tendré que tener
material de referencia de esa especialidad. Tenemos también, como generales y más específicos, los manuales Merck, que tenemos varias categorías para profesionales y para legos y para pacientes, ¿sí? Y también en inglés y en castellano, y estos también tienen su opción a sitios web. O sea, está Merck Manual y manuales Merck en español y en inglés. Victoria, ¿me escuchas? Ahora. Algunos sitios web para... Sí. No, porque no se veía, justamente no se estaban viendo tus diapositivas, donde mencionabas todos estos textos. ¿Y ahora se ve? Sí, se ve la del manual Merck, solo eso, los anteriores no se vieron. ¿Esa se ve? ¿Esa se ve? ¿Esto no? ¿No se vio? No, nada de eso se llegó a ver. Ahora se ve todos estos diccionarios y demás. Perfecto. Material de referencia. Esto, bueno, es una muestra, como les decía. Hay otros autores, hay otros libros. Estos son los más conocidos. Y es como el ABC de la medicina y de la traducción médica. Manuales Merck, como les decía, ¿eso se ve, Marina y Claudia? ¿Eso se ve? Sí, perfecto, sí. Bien. Y acá tenemos el enlace a los manuales Merck, que lo pueden encontrar. Estos tienen acceso gratuito, no hay problema. El que quiere comprarse el libro se lo compra. Y si no, tienen los enlaces directos. Muy bien. Algunos sitios web, perfecto, gracias Claudia. Algunos sitios web que encontramos. Cosnautas, el sitio web. Esto pertenece a la Asociación de Tremédica, tiene una suscripción, creo que son 60 euros, sí. 60 euros, no, 50 euros son $60 al año. Y chicos, vale la pena, porque tiene diccionarios que se van actualizando cada vez que hay una actualización y se sube al sitio, y la verdad es que es un sitio excelente. En este sitio van a ver al libro rojo, que es el libro referente de Fernando Navarro, que por eso no lo puse, porque ya no existe más en papel. Yo tengo las 2 ediciones que sacaron en papel, pero ya no. Justamente que se creó este sitio para que Fernando Navarro, que es un referente de la traducción médica, pudiera tener actualizado en el sitio. Hay un sitio excelente de, acá creo que no está, de una autora, ya me voy a acordar el nombre, son bastantes los diccionarios y están siempre actualizados. Vale la pena este recurso. Muy bien, 2 sitios fundamentales que son el sitio de la Organización Mundial de la Salud y el PAO, que es para América Latina. Bien, cuando hablamos de organismos o instituciones del Estado tenemos ANMAT, su par en Estados Unidos, que es la FDA, y el sitio EMEA, que es para la Unión Europea. Y son esos 3 sitios en donde se van a presentar las especializaciones médicas que quieran poner para comercializar. Bien, algunos sitios de referencia, el Medline Plus y el drugs.com, que es un sitio en inglés para conocer más de algún fármaco en particular, de alguna vacuna, de alguna terminología que encontremos. Tiene muy buenos también glosarios el Medline Plus y artículos. Bien, hablamos de publicaciones, que se acuerdan que dijimos de artículos científicos. Algunos, el PubMed.gov, que es un sitio del gobierno de Estados Unidos, y el New England Journal of Medicine, al igual que The Lancet y otros, son la palabra en cuanto a artículos científicos. Pero yo leí hace un par de meses un artículo que denostaba la aparición de algunos artículos en estas publicaciones, porque decía que muchas veces por tener ese autor preponderancia en los medios, sacaban artículos sin la suficiente investigación. Bueno, eso habrá que contrastar con otras fuentes. Muy bien, otros sitios como el sitio en español de Antoni Esteve, que tiene monografías y cuadernos todos gratuitos. Esto es un sitio gratuito, excelentes los artículos y el material de referencia, se pueden descargar con un usuario y contraseña. Bueno, revistas de salud pública en Argentina, hay muchísimos sitios. Estos son de descarga gratuita también, pueden descargarse todas las revistas que están en este sitio. Hay varios, no quise ahondar demasiado, pero hay un montón. Bien, ¿cómo nos formamos en traducción médica? En todas las universidades, primero grado,
en todas las universidades en donde se dicte la materia traducción técnico-científica. Va a tener un módulo de traducción médica. Esto es inicial, ¿sí? Y los institutos de lenguas vivas de todo el país, las universidades e institutos de lenguas vivas de todo el país en donde se dicte la materia de traducción científico-técnica. Luego, posgrado. Diplomatura en traducción al inglés de especialidad, VIATI, es virtual, esto es al inglés y tiene un módulo de traducción médica. Especialización en traducción científico y técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene un módulo de traducción médica, también es virtual. Maestría en traducción e interpretación en la UBA presencial, que tiene un módulo de traducción especializada. La Universidad Jaume I, esto es especialidad en traducción médico-sanitaria, es virtual y es muy buena, tiene un año con la presentación de un trabajo final. Luego instituciones diversas que, si bien no son universidad o terciarios, tienen muy buena propuesta en traducción especializada. Y en Europa, en Reino Unido, Italia, España, Francia, era mucho para poner aquí, pero en todos esos países hay de posgrado en un MA o PhD. Está en cada uno, después buscar y comparar los planes de estudio para saber cuál es el más conveniente. Y también en Estados Unidos. Y hasta aquí, nada más. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, María Victoria, muy interesante tu presentación. Le voy a pasar la palabra a la otra moderadora de la mesa, Marina López Casoli, y ella va a leer las preguntas para las oradoras en el orden en que ellas hicieron las ponencias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, la primera pregunta para Leticia Martínez, un poco tiene que ver, supongo la pregunta la estoy tratando de mejorar un poco según la fue redactada, pero tiene que ver con respecto a las patentes y la diferencia entre patente y copyright. Porque justamente, bueno, cuando se habla de una traducción, no se habla de patentarla, si bien tal vez desde lo ideológico o lo filosófico se podría decir que es una invención, es un trabajo nuevo. Sin embargo, no se habla de patentar una traducción, se habla de hacer un copyright. Y también tengo entendido, yo no soy traductora, pero tengo entendido que no en todos los casos no se hace un copyright de las traducciones, o tal vez sí se lo hace, eso no lo podrás ampliar un poco más, Leticia. Con la respuesta, porque esto tiene mucho que ver con lo legal y ella, bueno, que seguramente va a poder ampliar. No, son conceptos distintos. Una patente es un poco lo que yo decía al principio, la diferencia entre propiedad industrial y propiedad intelectual. La traducción, aun cuando sea de un elemento técnico, es un producto de la creación, es un producto inmaterial, con lo cual eso va a tener derechos de autor, eso está en el ámbito de la propiedad intelectual. El elemento que se pretende patentar está dentro de la órbita de la propiedad industrial. Hasta el día de hoy hay siempre una lucha entre los traductores. Creo yo, bueno, también Gabriela, es una persona que trabajó mucho en derechos de autor de las traducciones, Gaby González. Son muy pocas las traducciones que realmente se registran bajo derechos de autor. Normalmente creo que eso está más orientado hacia el ámbito de la traducción literaria. Normalmente debiera, por lo menos cuando se traducen libros o obras de teatro, aparecer el nombre del traductor. Creo que la protección de las traducciones está más orientado al tema de la traducción literaria y no tanto a la de la traducción técnica. Pero sí, es una lucha que tenemos los traductores de que se respeten esos derechos, ¿no? Porque parecería ser que el autor tiene derechos, el titular de la patente o del elemento de que se trata tiene derechos, los traductores no. Pero no sé, Bea, si vos querés aclarar algo más. Claudia, tenés que... ¿Está bien? Ahora sí, Beatriz. Lo has definido perfectamente, Leti, porque en realidad es un área de protección de la protección industrial y la otra la protección intelectual. El problema, como vos bien decís,
es que no ha llegado la hora en que las editoriales, empezando por las editoriales y siguiendo por todo lo demás, se hagan cargo de que la traducción es una nueva obra. Entonces, si mientras nosotros veamos que la traducción es una obra derivada, los derechos de autor no van a correr. O por lo menos no corre la necesidad. Y de que el traductor tiene derechos sobre su obra, tiene derechos y obligaciones, ¿no? Es decir, como toda protección que se conceda, porque también el traductor debe hacerse cargo de lo que dice su traducción, pero es cierto que no tenemos, en general no tenemos derechos sobre lo que hacemos. También sucede en la práctica que hasta nos modifican las traducciones, ¿no? Es decir, después cuando uno la entrega, si no es una traducción pública que está cosechada y demás, muchas veces terminamos viendo nuestra traducción, por ejemplo, de un sitio web donde han metido la mano a Piaget. Una sola cosita para comentarte esto, Betty, y a todos en general. No es por ser autorreferencial, pero cuando firmamos el contrato de traducción con mi colega Ali de Inicenia para traducir el Código Civil, una pavadita para traducir el código, claro, cedimos los derechos económicos, pero no cedimos los derechos morales. Claro. ¿Por qué? Porque exigimos que nuestro nombre fuera en la tapa del código y nadie discutió. Ahora, yo no sé si ese editorial estaba mirando otro canal, los agarramos de... No, voy a hacer una aclaración porque realmente cuando dije dijo vaya trabajito, ¿no? Y es vaya trabajito porque ellas tradujeron el Código Civil y Comercial al francés. O sea, fue realmente una epopeya. Pero bueno, encontramos a alguien que primero convocó a traductores públicos, lo cual ya es una hazaña. Y en segundo lugar, aceptaron poner los nombres en la tapa. Sí. Pero fue una comisión sine qua non. Bueno, perdón. No, otra pregunta específicamente de tu presentación, Beatriz. ¿Por qué insistís en el derecho procesal si el derecho jurídico lo abarca? Ah, bueno, menos mal que aclaré que la fanática del derecho procesal, claro. Sí, bueno, a ver, porque no hay glosarios suficientes en derecho comparado. B, porque en francés sufrimos justamente de eso. Nos encantan los 32 únicos diccionarios en papel que reconocemos como válidos, pero ninguno tiene el derecho procesal. 3, porque para el traductor público la única incumbencia clara en la ley 20.305 es la de ser intérprete judicial, perito judicial. Por lo tanto, nos falla la terminología procesal, nos falló la audiencia, por principio de fe religiosa. Por lo tanto, a ver, yo soy fanática del derecho procesal, pero además me gusta darlo, lo di en la facultad y demás, pero esas precisiones no te las da ningún diccionario, porque es la jerga. El derecho, digamos, la terminología procesal es más una jerga que una terminología. Entonces, naturalmente, ¿vos dónde vas a encontrar un OD? Seguramente, yo no lo encontré nunca. Pero, ¿dónde vas a encontrar un glosario de jerga terminológica procesal argentina? No existe. Entonces, los obrados, los obrados. Bueno, nosotros que somos del gremio lo sabemos. O los actuados, pero por Dios, es lo que decía antes, escriban un poquito más fácil. Esas son las razones, No. Muy bien, gracias Beatriz. Una pregunta para Gabriela. ¿Cómo recomendás que se traduzcan los lapsos de los escritores? Bueno, primero tendría que hacer una aclaración. En general, los trabajos que llegan para traducir son trabajos de psicoanalistas, de psicólogos, investigadores, por ejemplo, que van a presentar en un congreso su trabajo. Creo que lo primero sería, uno está en contacto con el autor de la publicación. Tendríamos que asegurarnos de que no haya sido un error involuntario, que realmente el autor no quiera que quede así plasmado en la traducción. En el caso de una obra ya publicada donde el lapsus lingüístico está dentro del texto y está puesto adrede a lo mejor,
creo que la única posibilidad es, bueno, tratar de traducirlo lo mejor posible, si lo permite el idioma. A veces realmente no se puede. Y en ese caso tendríamos que poner una nota del traductor explicando en qué consiste el lapsus en el idioma original. Claro. Bien. Gracias, Gabriela. Y una última pregunta para Victoria. La pregunta dice, ¿en qué tipología textual recomienda especializarnos según la demanda? Creo que va a depender de a dónde dejamos el currículum. Si dejamos currículum en laboratorios, allí vamos a traducir prospectos y certificados de venta libre. Va a depender de dónde. Ahora, si lo dejamos en una editorial médica, ahí vamos a tener o artículos científicos o capítulos de libros o libros. Va a depender del cliente, básicamente. No sé si respondí la pregunta. Si quedaron. Sí, depende del cliente dónde dejamos currículum, porque esa es la verdad. Si siempre dejamos en laboratorios, va a ser difícil que un laboratorio nos envíe un manual. No, eso va a ser una editorial médica. Bien, muy bien. Hay algunas otras preguntas, pero no sé cómo estamos con el tiempo. ¿Claudia? No. Bueno, vamos a terminar aquí entonces. Muchas gracias. Lamentamos no poder continuar con las preguntas, que están muy interesantes, pero tenemos que dar comienzo a la próxima mesa. Así que muchas gracias a todas. Muy interesantes las presentaciones y superamos el desafío tecnológico. Gracias. Gracias a todas. Gracias.